que nos llaman la atención. Así que estamos acá invitados por la Agencia Córdoba Cultura, que viene hace un tiempo impulsando un proyecto de intervenir en distintos espacios de la ciudad, muros, con esto que hemos llamado arte urbano. Eliana ha participado con nosotros en muchas de esas intervenciones. La primera fue en el Parque Kempes, después pintamos un muro muy grande del Museo de Ciencias Naturales y el último fue un muro gigante del Parque de las Tejas que quedó muy lindo. Si no lo vieran, les invito a que pasen y que lo miren. Estamos acá, le damos la bienvenida a todos los presentes, a Marcos Díaz, vocal de la Agencia Córdoba Cultura, a Zulma, que junto con un equipo de la Agencia Córdoba Cultura es la impulsora y la que lleva adelante, que le pone mucho amor a este proyecto. Y acá para charlar lo tenemos a Elian, él es de Barrio Juniors, cordobés, ¿también? Muy bien. Y es uno de los artistas cordobeses con más proyección internacional en esta materia. Y Adrián Anabela es artista plástico, arquitecto y docente de la Universidad Católica de Córdoba. Entre los dos van a charlar un poco acerca de este transformador. Le damos un fuerte aplauso y ya los dejo con ellos. Buenos días. ¿Se escucha ya al fondo? ¿Se escucha? Si no, vénganse más. Porque si no, la idea es que esto se convierta por el perfil de lo que vamos a conversar y por los tópicos que vamos a tocar, en que sea realmente una conversación, y por ahí les pedimos el esfuerzo de movilizarse y de acercarse un poquito, incluso para reducir esta cosa tan formal que este espacio impone. Ahora se va a poner un poquitito. Nos amuchamos. Pero por supuesto que sí. Bueno, la verdad es que quiero agradecer a Elian por haberme invitado. Mi trabajo como artista no está rigurosamente asentado en el tema del arte urbano, específicamente en lo que podríamos, usando un término inglés, el street art, el arte de la vía pública. Aunque el arte urbano o el arte público también incluye la escultura, incluye una serie de manifestaciones, pero hoy obviamente la figura de Elian nos pone en cierto segmento de la expresión del arte, y por lo tanto la idea es rodear ese tipo de discusión, un tipo de expresión que, bueno, para aquellos que hacen culto de este tipo de manifestaciones y que lo han estudiado, que lo han investigado, tiene algunos orígenes un tanto más del underground, del subsuelo, de lo alternativo, de lo periférico, de lo que está al borde, pero... Quiero agregar la palabra de lo marginal también. De lo marginal, pero hoy está siendo un fenómeno que implica un reconocimiento y una institucionalidad. El hecho de que la Agencia Córdoba Cultura disponga este espacio de diálogo es un signo en ese sentido, y que está en sintonía con lo que se está haciendo a nivel global en este tipo de expresiones. Así que... Estamos hablando, bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. La idea también de hacer la charla con este formato es que se pueda generar un diálogo, yo preguntarles a ustedes pueden ir preguntando lo que quieran. Está bueno que entendamos esto también como que estamos hablando en una capilla, ¿no? En una posición muy, es como extraña el lugar donde estamos hablando, y eso habla también de una evolución, cierta ruptura o ciertos cambios, no sé si puede ser evolutivo o involutivo, pero bueno. Bueno, antes que nada, para contarles, mi nombre es Elian Chali, me dedico a pintar murales hace un poquito más de 10 años y soy de acá de Córdoba. Bueno, y esta charla surgió con la necesidad de compartir con la gente del lugar donde vivo todas las experiencias que estuve viviendo en el exterior y todos los diálogos que se formaron con las diferentes ciudades en las que estuve. Bueno, entre los países en los que estuve fueron
Rusia, Polonia, España, Francia, Estados Unidos, México y bueno, algunos proyectos más hasta fin de año. Y me ha cambiado mucho la perspectiva, no solamente laboral, específica de lo que yo me dedico, sino también cuestiones culturales, arquitectónicas, que tienen que ver con el entorno, y son herramientas de influencia como básicas para mí. Por eso también para mí era importante que venga Adrián, porque tiene una lectura de contexto que me parece básica a la hora de trabajar en los espacios públicos, ya que el street art o el graffiti, pensado como una subcultura o una contracultura, siempre ha sido para los idóneos, como para ámbitos cerrados, porque se trabaja con lenguaje que sí o sí necesitan decodificarse. Entonces, al suceder esto, se genera el gran paradigma de estar haciéndolo en un espacio público donde lo lee cualquiera. Entonces, para mí me parece muy importante tener una lectura de todo lo que te rodea para poder trabajar en la calle, ¿no? No sé, para entablarlo, para entenderlo. Por ejemplo, cuando vemos todos los tags, las firmas escritas por la ciudad, el grafitero, el que plantea la firma, lo plantea para el que lo entiende, para su parte. Trata de marcar un territorio y un recorrido para que lo entienda el otro grafitero, no para el dueño de la casa o doña Rosa que tiene la despensa. Amplío un poquito porque lo dejaste pasar rápido. El tag son a veces ese tipo de tipografías un tanto herméticas que tienen alguna cosa a veces entre oriental y algún tipo árabe. Hay de distintas estilísticas, hay toda una complejidad muy grande en el tema de la lógica formal del tag, pero tienen este rol, ¿no? De etiquetar, taguear. El nombre mismo te lo dice, el tagging es como te plantea como un etiquetado de cada lugar de la ciudad, donde plantea un recorrido o una zona, ¿no? Planteo esto porque me parece interesante que solamente lo puede leer gente de ese ámbito. Se vuelve como si fuera un diálogo muy cerrado. Sí, una cultura hermética entre los sí, miembros de una comunidad determinada, bien particular, hasta que después se socializa. claro. Después empiezas a ver los medios de difusión o la bibliografía, ya empieza a haber estudios socioculturales sobre el tema, se meten o a modo de intrusos se meten y empiezan a entender esa lógica cultural muy propio de disciplinas como la etnografía, porque es una especie de segmento etnográfico y se empieza a decodificar, pero mientras tiene una lógica bastante particular y hermética. También lo que me parece como interesante es el acto performático de hacer un tag, ¿no? Esta cuestión de escribir un muro, históricamente tiene un peso muy fuerte y lo loco que hoy se toma como un acto revolucionario, performático pero revolucionario, y al estar tan absorbido, tan institucionalizado, pierde ese sentido. Entonces también hay más contradicciones en las que me fui encontrando yo como persona sobre el graffiti particularmente, ¿no? Y eso fue mutando a querer entablar con otro tipo de lenguaje, diálogos entre la arquitectura, desde el clima hasta la situación social que rodea cada muro, ¿no? Y tratar de entender lo que empapa la obra o cuál es el sentido de yo ir hasta Moscú, pintar un muro y en 10 días irme y abandonarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser el significado y la consecuencia del deterioro de ese muro en el tiempo, ¿no? Particularmente cuando estuve en Rusia, me pasó que estamos hablando hace un rato del tema de los materiales y las tradiciones de imitar el mármol, por ejemplo, ¿no? Como lo podemos ver acá. Y él me contaba que responde como a una escuela, como a una cierta tradición de maestría de imitar ciertos materiales. Cuando yo estuve en Moscú hace poquito, tuve la oportunidad de pintar en el Centro Cultural Meridian, que es como la Casa de Cultura de Moscú, uno de los laterales del edificio, en el que se encuentra todo como muy
neutro y me dieron una pared de 4 pisos de ladrillo de mármol para pintar, pero mármol en serio, ¿no? Mármol de imitación. ¿Cómo? No es Claro. imitación, mármol en serio. Y yo cada vez que sacaba el pincel le decía, Ay, ¿seguro? Yo preguntaba porque me parecía muy chocante, ¿no? Y ahí es como que me cayó una ficha interesante sobre el significado de los materiales que puede llegar a tener desde la punta de Latinoamérica hasta Eurasia, ¿no? Como que nosotros tenemos un concepto sobre el mármol y un respeto sobre el mármol que jamás sería intervenido. De hecho, acá se cuida como una piedra preciosa y allá todo revestimiento de mármol, ¿no? Como que hay un material más, una carga de eso que me parece interesante y lo quería charlar con vos. Y está bueno, ya que tocas el tema del respeto al material, o esta inhibición que te puede generar una intervención, y para seguir enmarcando la actividad del arte en el espacio público, que nos cuente un poquito qué te parece esta tensión entre extremos. El extremo del vandalismo, esa acción de pintura en el espacio público que podría ser considerada vandálica cuando alguien de la comunidad o algún interés de la comunidad se siente invadido, se siente agredido, se siente que le han afectado un capital simbólico, concreto, pintaste tus fachas hace poquito y te le intervinieron con una escritura. Ese podría ser uno de los extremos, hasta la tensión que se genera en el otro extremo con esta dimensión institucionalizada, ¿no? Es decir, trabajo con recursos públicos para hacer una intervención en un espacio público que tiene quizás el mismo escenario, es el mismo público el que mira ambas cuestiones. Ahí hay una tensión interesante para observar como fenómeno. Yo creo que el capitalismo plantea de dos extremos hacer muchos grises para tener más potenciales consumidores, por así decir, para enmarcar más o menos lo que pienso. También otra cosa que me parece interesante es que hoy para mí el vandalismo es, no sé, darle como los perros en la calle, darle un abrazo a una persona que no tiene dónde dormir, ¿no? Si en el 2014 seguimos pensando que el vandalismo es escribir una pared, hay algo que no estamos entendiendo. No son solamente costumbres, sino son preconceptos que se vienen como que tan depurados, se han tocado tanto, tan manoseados que, no sé, al final queda algo de eso nomás, la piel, el epidermis, como vos decías. El hecho de la institucionalización de algo tan supuestamente rebelde, o por ejemplo que esté avalado por un gobierno que por ahí es el mismo gobierno que nos pone presos, ¿no? Como es una contradicción y un paradigma que me parece interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es la evolución que nos ha llevado a eso? Pienso que el gran fenómeno, el gran factor que hace que esto suceda es la globalización. Ver que en otros lugares sucede al instante que se quiere replicar acá, pero llega con delay. Entonces, al llegar tan tarde, la onda sonora va haciendo que se pierdan un montón de texturas y matices, ¿no? Entonces, esa suerte de institucionalización tiene que basarse como en una tradición para volverse fuerte, ¿no? Hoy pienso que es totalmente superficial. Para que todo esto suceda, como que hay que darle muchos años, la vigencia durante el tiempo, me parece que es lo que lo consagra, ¿no? Pero no sé si contesto tu pregunta. Sí, porque por lo menos poner en evidencia esta cosa de una cultura asentada en un cierto espíritu higienista de la percepción de la ciudad impoluta, la ciudad perfecta, la ciudad intocada, que tiene que ver con ciertos modelos de ciudad que uno ha consumido en los libros de historia y demás, y en el otro extremo esta ciudad apropiada, intensa y demás. Quizás lo que no hay que confundir es una ciudad degradada o una ciudad maltratada con una ciudad vivida en forma intensa, ¿no? Y a veces alguno de esos grises nos mete en alguna confusión. Es decir, es interesante que una comunidad se
exprese en su espacio, que el espacio público sea un reflejo, pensando en el turista o pensando en personas de otro lado, o para el propio ciudadano, sea un reflejo de la propia comunidad, pero no confundirlo con una ciudad destrozada, ¿no? Perfecto. A mí hablaba el otro día con el Adri sobre lo que íbamos a charlar ahora, y me parecía interesante comprender que la ciudad es un organismo demasiado dinámico, tiene una dinámica compleja que va y no puede mantenerse estático. Esto repercute en un montón de áreas que yo no puedo hablar, pero seguramente él sí, que tiene que ver con los edificios patrimoniales, el paisaje urbano y los habitantes apropiándoselo, ¿no? Como que, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Lo ideal sería que quede todo estático y se preserve cierto concepto de una ciudad, cierta concepción para revalorizarlo como una cuestión histórica, o lo interesante es que las personas lo vayan modificando según la necesidad de cada era, ¿no? Porque acá también no solamente hay una gran invasión de arte, vandalismo y expresión popular, sino también de la publicidad, por ejemplo. Y los hechos vandálicos siempre están más relacionados al accionar de la gente, como si se pudiera culpar a la sociedad sobre un acto de delincuencia, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la invasión de la iluminación en los edificios históricos de Córdoba? ¿Qué pasa con ese enrejado que hay en la peatonal para que no se siente la gente? Eso también lo considero vandalismo, pero como está del otro lado del río, no se toma como tal. Entonces, hay tantas resignificaciones sobre las mismas palabras, tantas opiniones, porque es de todo el mundo, de toda la ciudad, por así decir, que no se sabe cuándo. Quizás a veces una cierta lectura entre líneas de la ley o de las normas puede dar un espacio interesante para la creatividad. En las cartas de ICOMOS, que son las cartas de ICOMOS a través de los distintos seminarios, congresos e instancias de producción, ICOMOS es la entidad que a nivel global dice algo en relación a lo patrimonial, no solo del patrimonio arquitectónico, sino del patrimonio en términos de espacios urbanos y en términos del paisaje. Y hay un principio que se lee entre líneas de las cartas de ICOMOS, que es que cuando uno se mete con algo del patrimonio, el principio debiera ser el de la reversibilidad. ¿Por qué? Porque se supone que en el futuro la cultura va a ser más desarrollada, supongamos, o va a tener otro punto de vista acerca de ese bien. Desde esa perspectiva, las intervenciones, y por su carácter efímero o transitorio o reversible, pueden establecer, hasta desde la perspectiva normativa, un cierto diálogo con los edificios de valor patrimonial, precisamente por su lógica de reversibilidad. Tienen, en términos informáticos, un undo fácil, una posibilidad de hacer un undo bastante... Control Z, claro, deshacer relativamente simple. Desde la intervención en el mármol en Rusia, que a lo mejor va dentro de un par de años y después otras cosas. La mármol de vuelta. Claro, propio de la lógica también de este tipo de expresiones en el espacio público, que tienen una serie de lógicas. Esto tiene que ver con la necesidad del cambio, que es típica de la era contemporánea. Por un lado, creo que es típica de la era contemporánea, y creo que hay culturas, hablando de las ciudades, donde la ley del cambio está mucho más activa que en otras ciudades. En algunas ciudades la ley del cambio está prácticamente en línea flat, lisa, es decir, hay ciudades cuyas dinámicas de cambio son a lo mejor para un privado que cambió un pedacito de una alfombra, que es lo único que le deja el marco normativo en su ciudad, pensando en ciudades europeas muy antiguas. Nuestras ciudades latinoamericanas y muchas de las ciudades hoy orientales están teniendo fenómenos explosivos de permanente cambio y transformación. Digo, frente al fenómeno del espíritu de la época global del cambio, se suma que hay culturas, o hay algunas ciudades
generador en cambio permanente. Por eso también hay una cierta tensión a veces en los discursos acerca del patrimonio, que es un discurso, vamos a ir hablando en términos informáticos, copy-paste, de otros discursos, de otros contextos, que cuando uno quiere venir a trabajarlos aquí directamente, pegándolos críticamente a esos discursos, obviamente entran en tensión. Obviamente si nuestro discurso es un discurso a nivel patrimonial, de una lógica europea, de una ciudad, qué sé yo, como París, por ejemplo. Lo de la España y Córdoba sería una aberración. Una aberración, no te hubieran autorizado, no se hubiera, o dentro de tu presupuesto hubiera estado también el presupuesto para que lo dejes exactamente igual cuando el día y a la hora se acababa el programa de trabajo que generó esa intervención. Supuestamente. Sí. Pero fíjate vos, ahí aparece otra cuestión, además, que son las lógicas de gestión institucional. No vamos a seguir profundizando sobre ese tema porque por ahí como se está grabando. Pero no, pero está bueno entenderlo porque... Claro, quería terminar la idea de la tensión. Una de las tensiones está generada por ese copy-paste acrítico acerca de un modo de entender qué es patrimonio para nosotros. Discusión que hace rato que está en vigencia, y mientras hay una parte de la comunidad que tiene esa sensación de permanente vulneración y de permanente pérdida y de micro muerte cada vez que una fachada o un edificio, una casa antigua de Nueva Córdoba cae para ser sustituida por un edificio. Probablemente la agenda de la discusión del patrimonio no ha estado a la altura de las circunstancias de la evolución de la ciudad, por lo menos para decir si lo que hacemos es parte de un proceso aceptado por todos o es una imposición del desarrollismo, de la cultura especulativa inmobiliaria. Pero es una agenda pendiente. Y en ese diálogo allá en la periferia también queda involucrado el tema del arte público cuando se va a meter con alguna arquitectura de un cierto valor patrimonial. Por eso sale la discusión. Pero sale, me parece, fragmentada y no debidamente contextualizada. Bueno, para pronunciar o resaltar lo que él acaba de contar, le quiero contar una experiencia que viví en Polonia. Estuve en una ciudad que se llama Gdynia, que junto a Sopot y Gdansk son como el tripuerto, se le dice. En Gdansk hubo una revolución muy grande en los 60 y da como al mar Báltico, más o menos para ubicarlo en el mapa. Lo interesante de esta ciudad que Polonia no es parte de la Comunidad Europea, pero es la ciudad más joven hecha en aquella zona, por así decirlo. O sea, es la última ciudad hecha. No hay cuestiones patrimoniales históricas muy antiguas. Tiene 100 años como mucho la ciudad. Me pareció interesante el planteo que me hacen cuando me invitan, porque me dicen, bueno, ¿querés pintar con color en la periferia? ¿Querés pintar en el centro solamente con negro, blanco o verde? Que son como los colores representativos. De hecho, como que... ¿Cómo que salió un grito de discriminación? Discriminación. Eso porque soy sudaca. No, entonces lo que me pareció interesante fue que me dicen, bueno, ¿te gusta esta pared? De hecho me dieron una medianera muy grande para pintar, que por ahí debe estar, que no sé qué pasa. Y me dijeron, bueno, planteanos una idea, esto tiene que pasar por varias áreas. Entre ellas, los dueños del edificio, los que viven en el edificio, patrimonio, y un área que me pareció muy loca, que fue como lo más interesante, que era gente joven, como si fueran estudiantes de 20 a 25 años de arquitectura, que tenían una suerte de comité en el que eran 10 personas que compartían información y opiniones sobre las acciones que se hacían en el centro de la ciudad. Esto puede llegar a repercutir desde la cartelería hasta pintar un cordón. ¿Esa? No. Sí. Esa, sí. Justo ahí frente. Lo interesante es que abarcan como si fuera una especie de abanico de todo lo que sucede en el centro de la ciudad. Para que se entienda, por ejemplo, uno va a Villa General Belgrano y no se puede construir hasta un segundo piso, todo tiene que ser de madera, y eso también son políticas de la ciudad, ¿no? ¿Eso cómo se llama?
política urbanística también. Marco normativo, hay Marco normativo, bueno. de discusión. Entonces me dijeron, bueno, si vos generás una idea y o generás una propuesta, lo planteamos a todas esas áreas y si dan el ok, lo vas a poder intervenir. Hago todo el boceto y todo lo que tiene que ver con la obra, lo presento y al otro día me llaman y me dijeron, Elian, felicitaciones, va a poder hacer el muro. Llego a la oficina para cerrar el cómo es, hacer todo lo que tiene que ver con el contrato y demás, y veo una foto del fotomontaje en blanco y negro. Y yo digo, bueno, me van a haber impreso en blanco y negro porque no tienen impresora a color. Y me dijeron, bueno, la única condición es esta, tenés que sacarle el color. Para mí es como que es una muletilla muy fácil para mí trabajar con color, porque el color primario, rojo, amarillo y azul, es algo con el que vengo trabajando hace mucho tiempo y no solamente responde a mi identidad, sino que sé trabajar con ese lenguaje, ¿no? Y de repente me ponen la condición de que sea sin color. Me pareció interesantísimo porque yo me encontré como en una situación de tensión en la que dije, bueno, puedo hacer una obra que dialogue con el centro de la ciudad y que tenga una pregnancia importantísima, o me puedo ir a pintar a otro lado y pensarlo solamente para la foto, ¿no? Porque el gran fenómeno de la street art sucede gracias a internet y a la fotografía, eso todos lo sabemos. Ya lo vamos a tocar. Entonces, lo que hice como ejercicio para mí, ver, pensar, tratar de englobar el muro en todo el paisaje urbano, y vos te alejabas una cuadra, que se podía ver de 2 cuadras el muro, y te dabas cuenta que estos tipos tenían razón. Ahí no puede ir una obra con color. Y me chocó mucho que sea de una ciudad tan joven, ¿no? Y que los que opinen sean pibes. Y no sé, me encantó, me hubiera gustado mucho que pase acá. Yo pienso, cuando pasas cerca del mercado, todas esas publicidades gigantes, minas en bola que se te caen encima, ¿viste? Qué lindo que sería aplicar todo eso acá. Por otro lado, que tiene que ver con una cuestión más patrimonial, como no hay edificios históricos de gran valor en esta ciudad en línea, ellos tienen otros puntos que son como de tensión para ellos, que les interesa preservar. Por ejemplo, Adri me va a poder ayudar, hay una grilla planteada en la pared, ¿no? Que eso responde a un tipo de arquitectura que de cuando la ciudad se construyó. Es una grilla reguladora que es típico de un pensamiento funcionalista que regula proporciones y medidas, y que, digamos, el ABC básico muchas veces desde el cual un arquitecto comienza a operar y a decidir proporciones, partes, componentes. Partir desde un trazado regulador que responde a cierta condición, por un lado estructural, una cuestión de optimización de recursos. Todo esto tiene un origen bien funcionalista y bien moderno entendido en la modernidad del siglo XX. Pero además hay una lógica de composición como una ley del juego fácil de seguir, fácil de respetar, y que da un cierto carácter de una relativa armonía. Entonces, esa debe ser una estructura que está en todo. Eso me dijeron, vos podés hacer lo que quieras acá, plantea la estilo que quieras, pero no nos saques la grilla. Es como que me parecía muy importante que se respete el tema del color y se respete el tema de la grilla. La temática que después uno le incluye era decisión del artista, y había libertad sobre eso, pero bajo los parámetros que ellos planteaban. Y no sé, me parecía algo como muy seductor, porque primero que me hicieron trabajar bajo parámetros, y yo soy medio pendejo de mierda y no me gusta trabajar bajo parámetros, siempre con los míos. Entonces me pareció como ejercicio, me pareció muy bueno. Cuando veo terminada la obra, hay una suerte de amalgamación en el paisaje general que la hace increíble. Entonces yo puedo tener la certeza de que esa obra no va a ser disonante con el paisaje, y
puede que tenga mucho más perdurabilidad en el tiempo gracias a esos parámetros. Entonces, cuando se ve coartada la creatividad y cuando se respeta, son ítems muy importantes para entender en el arte público. Y los tipos le dan mucha importancia con el material con el que se trabajaba. Ellos, si era dentro del casco céntrico de la ciudad, no querían que se trabaje con materiales nocivos para el muro. Esto es algo que yo también lo vengo elaborando desde que hice el trabajo en la España Córdoba, que me dijeron que solamente se podía trabajar con pintura al agua. No lo entendí en el momento, y mucho tiempo después lo empecé a dilutir y me di cuenta que el maquillaje tiene un sentido de reversibilidad que lo planteaba él, que me parece que está bueno para tener en cuenta a la hora de trabajar en la calle, ¿no? Sobre todo porque hay como una suerte de entender el tema de efímero y permanente dentro de la street art, que es algo muy loco, porque por ejemplo, hay un boom, estos últimos 10 años, esta última década, hay un boom sobre pintar grandes medianeras, y la única forma de volver al color original es que el edificio, el consorcio o la ciudad decida borrarlo, pero la gente no lo va a poder borrar, va a poder borrar solamente el primer piso, una franja, pero después para arriba la obra va a seguir viviendo. Pienso que el artista debe ser muy responsable con los materiales que trabaja y el contenido que pone para que sea vigente en el tiempo, ¿no? Como que pueda sobrevivir. Por ejemplo, puedo resaltar el trabajo de Roa, una artista de Bélgica, que trabaja todo con animales muertos, ¿no? Con animales cortados, como que sangre, una estética muy fuerte y todo en blanco y negro. Vamos pintándolos. Pintándolos, sí. En grandes edificios, grandes formatos. Digo, me parece como un tanto egoísta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede después? No sé, Doña Rosa sigue pasando por la puerta, por el muro, ¿no? Y uno al abandonarlo, lo entrega al pueblo de una forma casi como entregando la responsabilidad, hacete cargo vos, ¿no? Y me parece como re importante eso, porque por ejemplo, hay muchos artistas que trabajan con aerosol en grandes alturas. El aerosol se decolora muy rápido porque cumple otra función. El aerosol específico del graffiti tiene que cumplir la función técnica de que sea rápido, de que sea cubritivo, de que sean colores brillantes, y no importa si la semana que viene se ve mal, porque supuestamente se tiene que haber tapado, porque responde a esa lógica efímera. Pero las mismas herramientas son las que se trabajan para obras mucho más permanentes. Entonces hay una disonancia, de vuelta digo, o un paradigma, una contradicción que es súper marcada en la street art. Y pienso que es como el próximo canal a tratar. ¿Me explico? Sí, yo creo que ahí está bueno esto que tocas y que tiene que ver con, si vos ya lo estás discutiendo, seguramente muchos colegas también lo discuten porque empieza a aparecer en el clima la discusión. Tiene que ver con la maduración de una cultura productiva determinada, en este caso, de esta cultura del street art. Probablemente al principio esas discusiones no estaban, ¿no? Es decir, uno va y hace. Y es parte, seguramente, dentro de estas tensiones, entre lo considerado, por cierto, sistema, lo vandálico o lo institucionalizado, por un lado, y por otro lado, por la evolución en el tiempo de este tipo de expresión, de este tipo de aparición de una manifestación artística, esta evolución va haciendo que haya más refinamientos, como pasa en muchas disciplinas. Es decir, después naturalmente empiezan a aparecer también las taxonomías, es decir, esta vocación permanente del ser humano de clasificar porque es donde se siente más seguro. Ya empezó armando las taxonomías con los bichitos, entonces arma los sistemas taxonómicos que tienen que ver con, bueno, identifico todos los que tienen 4 patas, los que comen ramitas, los que toman leche, los mamíferos toman leche, creo que vienen de ahí, o tienen mamas. Pero esa lógica taxonómica que viaja después a todos los fenómenos creativos, también seguramente va refinando, va permitiendo leer de otra manera más sutil una expresión cultural. Dentro de esa lectura y dentro de esa taxonomía también aparece este correlato con las técnicas, ¿no? Con las técnicas de producción. Hace un ratito en la charla previa que hablaba, en la que decíamos el mapping es esta proyección en fachadas, Que
¿Querés contar un poquito más bien el mapping? Sí, que implica intervenciones luminosas con proyectores. Quizás una de las cosas más grandes de mapping que vimos aquí fue en la reinauguración del Teatro Colón en Buenos Aires, donde hubo un trabajo de intervención en la fachada interesante. Se agarra, para entender un poquito más, se agarra algún tipo de fachada que tenga una complejidad arquitectónica interesante para trabajar con los diferentes elementos, pero solamente intervenido por luz, ¿no? Por luz, es una proyección de noche, entonces por estas cosas de figura, fondo, contraste, se generan hasta verdaderas animaciones. Y hablábamos que el mapping estaría casi en el borde del otro lado del alambrado del arte público, no por su carácter de efímero, sino quizás hoy porque está absorbido en el mundo del espectáculo. Hay alguna que otra expresión artística que utilice ese recurso, pero en líneas generales está muy asentada en una lógica marketingera. El tema del marketing dentro de la taxonomía de la expresión de street art también se está metiendo, ¿no? No querría decir un virus para no sonar antisistema. No sé, estamos tomando estamos usando no hay que tener ese discurso hipócrita antisistema, pero sí es cierto que el street art es hoy un medio de difusión de muchos intereses comerciales muy interesantes, activados, y ahí quiero enlazarlo para que hablemos un poquitito, con dos recursos prácticos que han generado una dinámica muy intensa en esta expresión de la cultura contemporánea, que es el registro rápido fotográfico ultra portátil, impensable hace unos años. Nuestros viejos hubieran dicho, ¿cómo entro una máquina de foto acá? El viejo mira y él no puede creer que uno saque una fotografía y además que guarde 10.000 fotos. Es un número que lo trasciende, o que pueda grabar un video en Ultra HD. Complementado con el dispositivo informático a internet, ¿no? ¿Qué tenés para comentarnos en relación a eso que recién medio lo tocaste? ¿Cómo es la relación entre este tipo de expresión con estos medios tecnológicos? Bien, lo que me parece como importante para empezar es que entender que el muro es una obra que el muralismo en sí es un tipo de obra, responde a un tipo de obra que tiene relación con lo in situ, ¿no? Uno no puede mover una pared, de hecho ya se están moviendo paredes, ¿no? Pero el significado primo de un mural es tener que ir hasta ahí para verlo, ¿no? Y además porque ese mural responde a ciertos entornos que puede tener que ver con una cuestión socioeconómica, sociocultural o lo que fuere. Por ejemplo, un mural de Diego Rivera en México tiene un significado y en la Fundación Rockefeller en Estados Unidos tiene otro significado, ¿no? Entonces, la cuestión de entorno condiciona mucho al significado o a la significancia de la obra. Al tener esta característica tan del lugar puntual, hace que la obra tenga la necesidad obligada de difundirse por otros canales, ¿no? Esto ha llevado de que los artistas jóvenes que tienen, por así decir, más deglutidos los medios de comunicación o más incorporados, utilicen la fotografía como recurso principal para mostrar la obra, ¿no? La gran cosa, la gran contradicción que me sucede a mí, por lo menos, es que planteo, ¿es una obra de mural o es una obra de fotografía? Porque de hecho todos los murales que estuve mostrando acá, hay muchos que no sé si ni siquiera yo los voy a volver a ver, ¿no? Entonces, ¿la obra es la fotografía o la obra es el mural? ¿El street art considera el entorno o considera la composición del registro? ¿Me entendés, Adri, lo que Sí, planteo? absolutamente. Por ejemplo, el de Bolonia es ahora para mí más obra por la narrativa alrededor. Es decir, desde la narrativa contextual que te lleva a producir esa obra con esa condición formal figurativa, hasta los matices normativos de la ciudad y todo eso que enriquece la lectura de la obra, y ni hablar de las cuestiones de esta imposición
edición que te hace este consejo de jóvenes de la ciudad que dicen muy linda pero en blanco y negro. Entonces todo eso es un contexto de la obra que es obra también. Pasa que, bueno, pero eso sucede también en otras expresiones cuando hemos estudiado toda una historia del arte a través de libros. O sea, cuando uno ha visto la Gioconda a través de una edición y cuando uno va y la ve personalmente, que en general se decepciona porque hoy Taschen la reproduce mucho mejor que Leonardo da Vinci. Pero de todos modos, más allá de la anécdota, la historia de la reproducción y la versión llevada a su casa ya está desde que existe creo que la producción de libros, y siempre hay una pérdida de algo, ¿no? En el caso del street art, esa tensión se incrementa mucho más porque hay mucho de la lógica contextual que se pierde. San Google de nuevo, esta especie de monstruo odiado, Dios para otros, con un Street View ofrece de alguna manera una clave de lectura que creo que enriquece la disciplina. Ya está trabajando en su proyecto, no te quiero quitar guión, pero ya está trabajando en su proyecto de arte en el espacio público, del mismo modo que empezó hace unos años, cuando empieza a hacer el Google Earth y luego hace el Street View, hace una versión de Street View solo para entendido, entonces hace el escaneo de las primeras 10 obras de arte emblemáticas que selecciona Google con algún criterio probablemente de copyright, e hizo el escaneo más grande que jamás se hizo de esas obras de arte, donde vos podés recorrer una pintura o el iris del ojo de una de las pinturas casi como si fuera una plaza, por la escala en la que ha sido escaneada la obra, y se le ve el pelo del pincel. Claro. Ese laburo que hace, luego lo incrementa al Google Art Project y hoy lo incrementa con otra herramienta a el tema del espacio público, ¿no? Del Street View del espacio público. Lo cual, de nuevo, es una pérdida en muchos aspectos, pero una cercanía mayor que la mera foto perpendicular, plana, sacada de la obra, que podría ser también un diseño gráfico o un collage o cualquier cosa. Totalmente. Me pasó que, bueno, no sé si vieron que hace poquito subió toda la data sobre la Street View en Argentina. Lo primero que me agarró una intriga insoportable. Ir a verte vos. ¿Cómo? Ir a verte vos. Ir a ver mi obra, ¿no? Como que las personas con las que charlaba esto me decían, esto ya existe hace mucho, en Google Street Art Map, vos podés poner tu tag, ¿no? Y de vuelta toda esta cuestión taxonómica retorcida, vos podés poner tus obras, y lo primero que sentí la necesidad es recorrer la ciudad a través de la Street View. Y la primera duda que me agarro es cuáles son los parámetros para entrar a un barrio o no entrar a un barrio, ¿no? Y hay una cuestión de clase, hay una cuestión social, qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que no se quiere mostrar. Cuando veo todas estas obras que han sobrevivido al tiempo y otras que no, porque hay algunas paredes que les muestro vacías, me parece muy loco el registro y el concepto de archivo que puede llegar a tener algo como esto, ¿no? Como congelar la ciudad en un momento particular. No sé, por ejemplo, podemos ver en esta que el autito loco de Google ha pasado en un momento en el que la obra ya estaba deteriorada, pero también ha pasado en un momento en el que todavía no había obra hecha. O sea, tiene que ver una cuestión con tiempo que va para adelante y para atrás, que como que a uno lo desconcierta, ¿no? Lo que me interesa de eso es que la ciudad sigue sucediendo, ¿no? Y sigue pasando. Y qué es lo que sucede con esa suerte de archivo que se congela. No sé si me entendés a eso que voy. Lo interesante son tan potentes hoy los que producen esta base de informaciones que a partir de que empiezan a hacerlo no paran más. Hay una cuestión lógica de interés comercial, pero no paran más porque lo van haciendo después periódicamente y en lugares donde ya hace más tiempo que está el Street View, le van haciendo los cortes diacrónicos. Entonces, vos después vas teniendo la opción, como ya sucede también en la instancia de Google Earth, sí, donde han ido enriqueciendo sus bases de informaciones con fotos satelitales antiguas que las ponen exactamente en la misma escala. Entonces, uno empieza a ver la evolución en el tiempo, que aquí, yo no sé si se marca, que aquí... Por ejemplo, acá
¿ves? Este muro ya está pintado, entonces sucede todo el tiempo que, bueno, que luego como herramienta para una cierta investigación o una cierta lectura en el tiempo empieza a ser útil. Uno ya puede ver la evolución de fachadas en algunos lugares y eso a mí es una herramienta con todas las críticas que haya en relación a si es una empresa privada o no. Es una discusión que excede, creo, el marco del fenómeno que facilita una herramienta como esta para poder gozar de cierto tipo de expresión que después puede estar sistematizada con una cierta lógica de circuito y puede recorrerse, sobre todo en la versión a distancia. Con respecto al tema de la accesibilidad o inaccesibilidad de lugares, me preguntaron hace un tiempo para una columnita que largaron en la moda interior sobre si había como una intencionalidad en alguien como una empresa como Google. La verdad que yo no sé si he sido sincero o no, pero le he dicho, o inocente, pero le dije a la periodista, no es otra cosa que el reflejo de la accesibilidad o inaccesibilidad de los ciudadanos, aparte de la ciudad. En eso la herramienta tiene una cierta lealtad, entre comillas, porque casi es el reflejo. O sea, la inaccesibilidad a ciertos sitios en condición de vulnerabilidad por su extrema peligrosidad, uno la o tal vez que tiene que ver con la ciudad. El auto no puede entrar. No puede entrar a ciertos lugares, de todos modos tienen sus mochilas, claro. Se están metiendo a edificios públicos y uno los puede recorrer desde el interior con una mochilita, pero después hay situaciones de cuestiones de peligrosidad o de inaccesibilidad por estas lógicas propias del barrio cerrado. Entonces, casi que calca esa misma problemática ciudadana tan discutida y tan vigente hoy, ¿no? Sobre el derecho del acceso a la ciudad. Quizás ¿No pensás que Google, siendo como una empresa que vende valores tan populistas, por así decirlo, lo tendría que resolver eso? Probablemente sí, quizás sea en otra época o en otra instancia de desarrollo. Otra época estaba hablando el año que viene. Probablemente todas estas cosas creo que van migrando muy rápido y a veces muy en la lógica empresarial está teniendo una retroalimentación permanente acerca de lo que seguramente le da la mejor ecuación costo-beneficio. Por ejemplo, hasta hace un tiempo estaba la posibilidad de ver como una versión del Google Earth todas las axonométricas. Claro. Es decir, uno veía la foto satelital perspectivada y ahí sí también se podía ver esta obra, porque ya le ven el plano al edificio. Yo no lo he vuelto a encontrar y decía, qué herramienta maravillosa para meterse con la individualidad y con la propiedad privada, mucho peor que el Street View, porque hay creo que una cierta falacia en esto de que el Street View lesiona la privacidad cuando lo que está registrando es el propio espacio público, que cualquiera puede ir a verlo. Creo que hay una exclusión cuando está borrando patentes y todo eso, porque todos podemos sacar fotos de la ciudad. Y hay una inhibición cuando a Google no se lo permiten hacer. Quizás han descubierto algún pata de lana por ahí en alguna foto alguna vez y les han generado algún problema. Lo que sí es una problemática con la privacidad es lo que estaba en las fotos axonométricas, porque uno tenía una mirada de toda la intimidad de los interiores de las manzanas, donde veía perfectamente toda la geometría arquitectónica, los interiores y hasta veía el interior de algunos espacios. Y eso, por ejemplo, sí se ha eliminado. ¿Por qué cuento este ejemplo? Porque se maneja con una lógica empresarial, no con una lógica del Estado. Entonces, el dispositivo, uno creo, no puede ir a criticar a la empresa por qué hace esto, por qué no hace esto otro, porque es una lógica empresarial. Si fuera una herramienta del Estado o un bien común, quizá algún día alguien declare a Google un bien común o de la sociedad, como Elvis Presley, cuando alguien quiere cobrar derecho de autor por Elvis Presley, ya han dicho algunos expertos en patentes, Elvis Presley es de la humanidad entera, nadie puede cobrar derecho de autor sobre Elvis Presley. Es una interesante cuestión sobre derecho de autor. Pero en realidad el tema de la accesibilidad o inaccesibilidad en un dispositivo que es privado es súper polémico, no está ni bien ni mal, es polémico. Pero está bueno, no sé, como estamos de cansancio, ya estamos hablando de... ¿Se entiende? Estamos hablando de cualquier cosa. ¿Quieren preguntar algo? No, porque parece... Se entiende, se entiende. Y además
así uno lo ve, exactamente, la herramienta es, uno puede encarnar una cierta lucha personal por su ideal y está bien, creo que hay que hacerlo, pero luego uno tiene que tener la distancia para leer el fenómeno. Y pasa eso, es decir, en los lugares donde les han tirado piedras y le han roto alguna camioneta no vuelven más, y les ha pasado. Entonces, igual carga la ciudad. Eso, ¿sabes que es un excelente trabajo después para los iconoclasistas, por ejemplo, que arman mapeos de todo? Tomar toda la base de información de Street View y mapear accesibilidad e inaccesibilidades desde la perspectiva de una empresa global de información y de comunicación común. Sería como interesante como este. Pero sí, es cierto, no vas a poder ver. Pero lo interesante es que no lo puede ver el mural, es esta suerte de papel vegetal, ¿no? Como que es una copia. El software te obliga a que lo haga, que la única forma de verlo sea personalmente. Y eso habla también eso habla del mural también, ¿no? La necesidad de entregarse a ese entorno, ¿no? Porque, sí, a ver, dicho a grosso modo, siempre. Eso. Y a todo mundo, disculpadme esta cosa, la versión primitiva o previa de Street View, que era este trabajo en colaboración, hasta que decidieron hacerlo ellos mismos, que era Panoramio, que habilitaba 2 o 3 herramientas. Una, la posibilidad de subir fotos y las ubicar posicionalmente en la plataforma de Google Earth. Sí. Y la versión de subir 360 grados, hoy sigue estando vigente y es un modo de ir a lugares muy accesibles. Yo he visto a algún tarado investigador de la National Geographic en un valle en la Antártida, perdidísimo, haciendo un registro de 360 grados que no tiene desperdicio. Y ahí tampoco llegó Street View. Por eso hay que atender particularmente esa herramientita que por ahí no le damos mucha bola. Prendan la maquinita de foto o panorámico de izquierda en Google Earth y es un modo de acceder a lugares súper interesantes. No es que tomando esta dirección, diventa un'opera que se preocupa más de la difusión que del contenido. Acá estamos dando una dirección que está bien, ¿no? Que la gente sepa, pero ¿y el contenido? Eso es una de las grandes problemáticas, no solamente del arte emergente, no solamente del street art, sino del arte emergente, ¿no? Pero hay que analizar para mí cuáles son los conceptos contemporáneos del arte. No sé, cuáles son las herramientas que maneja Jeff Koons también, o Damien Hirst, a este nivel te hablo. Porque, no sé, yo le he escuchado a Leon Ferrari hablar sobre los pintores renacentistas que pintaban al padre de uno teniendo sexo con la mucama y planteaban cuestiones políticas y religiosas mucho más profundas, desde un claroscuro, por ejemplo, no sé, y hoy lo que venden son muñequitos inflados gigantes, ¿no? Como que hay una cuestión no solamente de contenido, sino de posición contestataria también, que el arte contemporáneo lo abandona, porque lo que hoy exige son cuestiones de mercado. No sé si me explico. ¿Se entiende, Adri? Sí, no, y además en la charla de los otros días ya habíamos conversado acerca de una cierta cultura de superficie. No quiero que se confunda con superficial, pero hay una cierta cultura de superficie que tiene que ver con cierto tipo de expresión. Yo voy, hago eso y lo hago y ni siquiera por ahí me lo discuto. No hay una discusión, o no hay que generalizar en todos los artistas callejeros o artistas urbanos, pero que está en el clima, está. Es decir, esta cosa de que voy y genero quizás un sistema expresivo porque tiene algún tipo de funcionamiento, y eso es hoy el contenido. Otra cosa que me comentaba él el otro día y que me hizo reflexionar fue que también es verdad que lo que tienen un contenido no son funcionales a un mercado. Por lo tanto, es mucho más fácil vender el perro de globo gigante, ¿no? Sí, es el problema. Es el tema, que es mucho más fácil venderlo para todo lo que tiene que ver con el capitalismo alrededor del arte. Es más fácil ofrecerlo, también porque es políticamente correcto, y moverse en
ámbito políticamente correcto es más fácil para todo, en todo sentido. Entonces, el street art es una bajada directa de eso. Por otro lado también, qué pesado el wifi. Por otro lado también, el hecho de que no sea una cultura que no tiene una fuerza, una tradición, una vigencia de mucho tiempo, hay cosas que no están desarrolladas, como lo que venimos hablando acá, son matices que a los que todavía no se ha abordado. No sé si me explico. No, con esto no quiero justificarlo, ¿no? Personalmente yo hago un ejercicio diario sobre pensar en lo que hago y en dónde lo hago, ¿no? Pero no quiere decir que todo lo hagan. De hecho, también hay que ver cuáles son los factores, cuál es el éxito, cuál es el fracaso de los artistas hoy. Y eso, muchas veces el parámetro son los likes del Facebook, ¿no? O los likes del Instagram. Claro. Entonces, la condición de calidad de la obra está dada por la popularidad que tenés en relación a la gente que te pone un me gusta en alguna de las redes sociales, aquellas más generales o aquellas específicas fotográficas como en Instagram. Entonces, hay hoy una interesante discusión de algo que está cambiando todo el tiempo muy rápido. El propio arte callejero tiene su lógica de cambio muy vertiginosa y además se mueve en un espacio de intercambio cultural que es absolutamente vertiginoso como el de Internet. también pasa que debatir no es lógico del 2014. Hace una hora exacta, estaba viendo recién hace una hora exacta que estamos hablando, yo siento que hace 10 horas que estamos hablando, ¿no? Como que hoy hay una fugacidad que responde a otro tipo de necesidades, ¿no? Y eso hace que los conceptos, los fundamentos y el debate es una cuestión romántica del arte de antes. Pero es un empobrecimiento de los contenidos. También es un peligro, ¿no? Absoluto. Sobre todo a mí me preocupa. Esta esperanza de poder manejar todo estos recursos tecnológicos y al mismo tiempo no olvidarse que es un hombre que está atravesando un periodo limitado de vida y que se cuestiona su tema fundamental. Ni hablar. Como el éxito así en Candila, por ejemplo, ¿no? Te quiero contar está bien, ¿no? Pero te quiero contar una anécdota que me pasó el fin de semana. Estuve pintando un muro en General Paz, en la calle 25 de Mayo y Estiu. Un lugar muy transitado. Y después en Facebook, mirá cómo se entrelaza todo. En Facebook me etiquetaron en fotos que sacaron al muro y todas las fotos eran movidas. O sea que la persona hizo esto. ¿Entendés? O sea, hay un sentido de contemplación muy barato que tiene que ver con, también ahí entramos en cuestiones educativas, en cuestiones culturales, y eso también es culpa de Internet, ¿no? O sea, ¿qué pensamos del nuevo gran medio? ¿Es un medio autogestivo que podemos manipularlo como nosotros queremos? ¿O es un atontamiento, un anestesiador global? ¿No? O sea, hay lógica que el arte se tiene que adaptar y quiero empezar a hablar del desecho de arte y la ecología y todo esto porque es eterno, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando las porquerías de Pus hayan ocupado todo el globo, ¿no? O sea, hay otra cosa ahí. Pero estaba pensando en lo que decía el contenido, por ejemplo, en el caso Banqui, que tiene fuerte contenido en la imagen y demás, pero está tan popularizado y demás y comercializado que pierde el sentido ya el concepto, sino más ya pasa a ser popular la imagen es como Maradona con el tatuaje del Che. Claro, pierde el impacto. Es como Maradona con el tatuaje del Che. Para mí es un ídolo, Diego, es un ídolo, pero es un acto totalmente demagogo. O sea, lo que plantea Banksy, yo no me lo fumo hace rato. Él medio que lo quiere. Medio lo mandó al frente. Porque le interesan los parámetros con los que trabaja. Es muy interesante que seguramente ahora va a haber una catarata de cosas sobre eso. Pero yo no me lo fumo, no me interesa. Es una postura un poco vaga, ¿no? Pero responde a otras cosas. Es como que ya se vuelve inmanejable. Tal vez que Banksy no trabaja hace 5 años, ¿entendés? No porque lo trabaja los asistentes, sino la cantidad de fakes que hay de Banksy. Entonces, ¿para qué voy a laburar si hay tanta gente imitándome? Que hagan las ratas de ellos, que rompan la cabina de teléfono a otro. Como que lo ha absorbido tanto y lo dejo acá al aire que es
es algo incontrolable, ¿no? Es que El contenido de Banksy, claro, yo no me lo creo. Además es algo muy superficial. No está planteando el hambre que hay en los niños somalíes que viven en Nueva York. ¿Me entendés? Solamente lo está mostrando. Está mostrando el niño somalí muerto de hambre. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el acto y el discurso en las metodologías de la militancia política, que uno tiene que tenerlo bien aceitado. ¿Me explico? Sobre todo cuando ser un artista con esta postura. Sobre todo. Hay muchas formas de abordar muchas temáticas. Lo interesante es ser consecuente con eso. No sé si me explico. Banksy, creo que lo interesante que tiene, y creo, más allá si te gusta o no te gusta, o si te parece bien o mal, que serían categorías de juicio, es interesante en tanto, al igual que Jeff Koons o al igual que Damien Hirst, son personas que creo, primero que son inteligentes, y me parece que utilizan el sistema capitalista como el material de laburo. Así como un artista usa pintura, óleo, o un performer usa el tiempo y su cuerpo como parte de la característica industrial, el material del trabajo, o así como un Armand colecciona cosas, o un Big Muniz junta cosas y con eso arma sus bases para luego hacer un retrato fotográfico, o hoy Mondongo está haciendo plastilina. Vayan a ver porque es interesante lo que hace Mondongo ahí. Y sigan a Big Muniz, que me parece un tipo súper interesante en ese aspecto, el brasilero. Banksy toma el capitalismo, toma la parafernalia mediática, toma eso como su material de trabajo y se divierte. Me parece que hay un cierto acto serio en eso. Para me gustaría incluir un nombre porque quiero que hable de él. El concepto de Miro Lockett también, ¿no? Y el formato como artista. Te lo miro ahí. Que irrita. ¿Cómo? Irrita. En cierto perfil pero de la irrita. claro, irrita. Emilio Locke irrita. Cuando he mostrado la película de Banksy, más que Banksy, el que irrita es el otro, que es el Mr. Brainwash, irrita. A muchos les irrita. Y dice, eso no es arte. Y se genera un debate encendido, súper interesante. El mejor modo de provocar en una clase de arte mostrar ese video, porque por lo menos dispara la discusión. Pero creo que es interesante ver el fenómeno que lo tira Hugo como contrapunto, ¿no? El fenómeno en cómo operan estas personas. Creo que utilizan como combustible o como insumo las lógicas del capital y con eso operan. De la misma manera que sugiere Barico, que están sucediendo muchos fenómenos culturales en el libro que conversábamos los otros días, los bárbaros. Eso que vos describís, eso de la velocidad, eso de ya, y el próximo ya, y el próximo ya, y el próximo ya, es parte de un espíritu de la época que lo describe con maestría Alessandro Barico en su libro Los Bárbaros. Habla del privilegio de la idea de la velocidad sobre el de la idea de lentitud. Estar detenido en un punto, mirando una obra de Elian, es igual para un bárbaro. Alude al bárbaro no despectivamente, habla de los bárbaros, ahí lo contextualiza bien. Para una persona que está subida en el espíritu de la época, es igual a estar muerto. Estar 10 minutos mirando una obra de Elian es estar muerto. Por eso lo que funciona es esta lógica, ¿no? De voy, paso y registro. Y todas esas expresiones están siendo activadas también por los recursos técnicos. Personalmente creo que no es fácil decir, todo esto lo provoca Internet. Hay una especie de compleja iteración. O sea, se itera, es una recursividad, ¿no? Está Internet porque está este espíritu de la época y está este espíritu de la época porque está Internet. Hay una cosa ahí de recursividad y que sucede. Y ese no solo es el modo en que producimos el arte, como decíamos, ¿no? Un arte que se hace... ¿Cuánto tardaba Diego Rivera? ¿Un año en un mural? ¿Y cuánto tardaste vos en un mural de año para acá? 2 días, 3 días. 2 días, 3 días, porque el sistema te arranca el hígado si tardás más, porque no existís. Ya se olvidó todo el mundo de ese Tardás más. Y el proceso productivo es vertiginoso y el proceso de recepción, de goce, de lectura de esa expresión también es vertiginoso. Lo que me parece loco de eso que él dice también es que no responde ni siquiera a las capacidades humanas, físicas. ¿Me explico? Yo tuve la necesidad de empezar a trabajar con asistentes, no solamente por una cuestión de dimensión, sino por la fugacidad, por el sistema del arte en el que yo estoy metido, que me exige de una forma
maquiavélica la producción y que no me den cuero, básicamente, ¿no? Tal vez Diego Rivera en su vida hizo 10 murales y yo hice 10 murales en el último mes, ¿entendés? Como, o sea, es una cosa Se totalmente... puede decir que la lógica del sistema, ¿no? Es más importante ahora la lógica del sistema, cioè llegamos a un punto que cualquier cosa que venga introducida en esta boca que come de todo, ¿no? Que es el sistema, es lo mismo. Cioè, l'importante è il meccanismo, non è lo che come. Porque, ¿no? Hemos visto artistas, ¿no? Milo Locke, Damien Hirst, utilizan todo el sistema lo utilizan, ¿no? Por hacerse una vida cómoda, ¿no? Pero no es importante lo que muestran, es importante cómo utilizan el mecanismo. Se apoderan del mecanismo, que es el mecanismo de la sociedad del consumo, y llegamos a un punto ahora que cualquier cosa que uno introduzca que puede manejar el mecanismo funciona. Pero, ¿puedo responder un poquito a eso? Pero utiliza un sistema de legitimación perverso, que es el éxito. ¿El qué? El éxito. La maestría está en ser exitoso. Y el éxito es hoy, no digo ni bien ni mal, por favor, pero el éxito implica, hay Jorge Wagensberg en un libro súper interesante que se llama La rebelión y las formas, trata esto de por qué algunos sistemas dentro del sistema cultural sobreviven y otros no. ¿Qué es lo que hace que algo sobreviva? ¿Qué es lo que hace que una lengua sobreviva y otras no? ¿Saben la cantidad de hijos de Damien Hirst que podrían incluso, porque son de los Emiratos Árabes, comprar mucho diamante, que no les sale, aun cuando disponen la calavera, no les sale lo mismo que a Damien Hirst? Hay algo en relación al éxito y a la supervivencia en esos climas, que es donde radica una cierta maestría análoga a la de un maestro del siglo XV en otro tipo de expresiones, en la maestría del fresco, por ejemplo. Es decir, son análogos. Yo creo que si uno empieza a pensar que tomar el espíritu de la época como material de trabajo y lo trabajan y tienen éxito, y no quiero decir que el éxito es maravilloso, lo que quiero decir es que hoy es una de las dimensiones de calidad. La supervivencia en el sistema es una de las dimensiones de calidad. Yo, por ejemplo, con el tema de Milo Locke, que es un tema detestable, ¿no? Como que cuánta discusión hubo de lo mismo, me parece muy loco las opiniones negativas que se generan sobre Milo Locke. Y a mí la verdad que como que no me modifica, es como que, digo, hay tanto abanico de consumidores abiertos que Milo Locke trabaja en base a un nicho. Vamos, lo contextualizo un poco. Él baja la metodología y el concepto de Romero Brito, que es este artista brasilero que se basa en el merchandising y en el que también hace murales, por ejemplo. Y vos podés encontrar la misma obra en mural, en tela pintada por él, en una taza, en una valija y en un montón de cosas funcionales, por así decir. Porque si vamos a lo lógico, una función lúdica no cumple un cuadro, pero una valija sí. Entonces, hay un híbrido en el que hay un público que necesita consumirlo. Quiere comprar una valija intelectual, por así decirlo, ¿no? Quiere comprar ¿se entiende lo que planteo? Bueno, Milo Locke lo baja a Argentina, como muchas cosas se bajan a Argentina, de una forma muy superflua, ¿no? Como que en la producción en masa de cuadros, ¿viste? Y reminiscencia del arte pop con Warhol, y qué sé yo, que te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero es la metodología. No me parece que sea incorrecto, porque el tipo banca los trapos. Él le escribe en la obra interior, le hacen una entrevista cuando hace una muestra de Carafa, y el titular de lo que resalta el diario sobre lo que él dice es que él hace todo esto para satisfacer a sus sponsors. ¿Me explico? Satisfacer a sus sponsors, Sinteplas, toda la sarta de gente que le pone plata. Y el tipo banca la posición a muerte y pone los cuadros en el piso, y con dos Blackberry, o al empresario vendiendo gallinitas para cumpleaños, despacha
tacha cuadros, y el tipo banca esa posición. No me parece que no sea válido. Si total hay gente que lo consume eso. Es erróneo y utópico, romántico y hasta pelotudo pensar que todos estos consumidores van a ir a galerías a comprar arte, ¿no? Como que tienen que entender que hay todo un abanico que satisfacer. Los cambios culturales son progresivos, no lo podés hacer de forma radical. Matar los Milo López y poner a los artistas raros a que vendan obras de forma masiva. Porque el artista raro no quiere estar en el aeropuerto, vendiendo en el free shop, porque o sea, es como que creo que hay diferentes cosas que cubrir. Y la cultura es masiva, no es una cuestión individual. Entonces, la cantidad de opiniones que hay sobre Milo López en Córdoba vendiendo dibujitos a 100 pesos, mejor que esté comprando los dibujitos a 100 pesos que estén en la 9 de julio comprando pantalones, ¿no? Como que, no sé, es un inicio, o sea, no sé. ¿Qué pensás vos? Que es parte del espíritu de la época. Es decir, que en la supervivencia, en los fenómenos de supervivencia cultural, el fenómeno Milo sobreviva, es parte del espíritu de la época. Creo que además, hoy, y es parte del espíritu de la época, no hay una construcción de la realidad con las operaciones críticas. En otra época había una operación crítica que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso basta ver toda la historia de lo que puedo hablar, que es de la arquitectura, y estaban los cánones. Es así, porque es así, y es críticamente discutido, es así, se hace así. Desde esa versión canónica de modo de hacer arquitectura hasta modos de expresarse arquitectónicamente o de hacer arte en ciertas épocas donde estaban los consensos, el canon es así, hasta el consenso, hasta esta versión que es una versión en la que no es ni la crítica, ni el canon, ni el consenso el que la construye. Cualquiera hoy puede tener proyección en sus expresiones. En otras circunstancias, los mecenas eran los que decían esto es arte y esto no es arte porque no lo bancamos. Por eso Orlán probablemente en el Renacimiento no hubiera sobrevivido. Porque ¿quién le iba a bancar? Los que... Orlán es una artista francesa. Sí, que se interviene todo. Se interviene, fue una de las primeras en hacer performance de interviniéndose en vivo, ella, bueno, ¿no? Operándose. Haciéndose cirugías plásticas. Sí. Ahora, en otras circunstancias había ciertas estructuras que de alguna manera generaban las determinaciones, porque garpaban, vamos a usar términos correctos, porque financiaban, o porque, por ejemplo, en otras circunstancias eran editores. Ese es otro fenómeno que hay que ver en el tema de la difusión de la cultura. El editor de los libros, desde Gutenberg probablemente, ya eran seleccionadores de lo que tenía que sobrevivir y de lo que no tenía que sobrevivir. No podemos dejar de ver la cultura así. No podemos dejar de ver la cultura, que la cultura que sobrevivió fue la que pasó por ciertos cerrojos o por ciertas supervivencias genéticas, hablando en términos culturales, y fue las manifestaciones que sobrevivieron. A tal punto que ha habido manifestaciones B o C que luego son debidamente reflotadas en alguna arqueología que sucede, decir, pero papá, el artista de la época era este, no este otro. Y empezamos a resignificar a muchos artistas y empiezan a aparecer muchos artistas Milo Lockets que llenan los museos. Porque empiezan a salir así, eran los artistas del establishment de la época. ¿Cuál es el tema hoy? Tenemos esta maquinita. Esta maquinita hace de que todos esos cerrojos socioculturales, a partir de los que financian los estados, los potentados económicamente, los que estaban en los sistemas de información, los que comunicaban, los editores, la idea del editor refinado que dice vos sí y vos no. ¿Por qué? Porque es lo que le gustaba a él. Eso desaparece estrepitosamente en las últimas 2 o 3 décadas. Por eso esta cuestión también sucede así. Todo el mundo empieza a tener una especie de igualdad de derechos. Empieza a tener igualdad de derechos un artista que todavía está sentado en las técnicas de reproducción hiperrealistas y Elian. Empiezan a tener igualdad de derechos. Es más, Elian en cierto contexto tiene más probabilidades de
supervivencia, tal cual dice Barico, no en sentido negativo, dice una consciente pérdida de la complejidad para poder difundirme más rápido. Fenómeno que le ha sucedido a los lenguajes. Aquellos lenguajes poco complejos, que manejan mucha lógica contextual, por ejemplo el inglés, han tenido mucha más probabilidad de supervivencia culturalmente que otras manifestaciones. Y dice Barico, no se preocupen que eso ya pasó y fue una verdadera tragedia entre el manierismo y el barroco. Y él hace una descripción en términos musicales de por qué un fenómeno análogo ya ha pasado muchas veces en la historia de la cultura y parecía la muerte, como esa sensación de estar al borde del abismo que uno tiene ahora, porque hay una cultura, por ejemplo, del privilegio de la velocidad. Entonces, sí, hoy he tenido más éxito, todo lo tuvo efecto Wi-Fi. Pero... No, yo quiero agregar algo de eso, como bajándolo a la street art, esta suerte de posibilidad de autogestión de la edición hace que nazcan, por así decir, nuevos sistemas y circuitos de arte, nuevas formas de legitimación, nuevos formatos, y las herramientas de cada sistema y cada circuito son otras, y son otros los parámetros, son otros los líderes de opinión, son hasta el propio mercado va a depender solamente de ese circuito o ese sistema. Por ejemplo, hay muchos artistas que son muy talentosos en Argentina, y que han tenido que forjar una carrera nacional. Yo estoy hablando de gente con tal vez, no sé, una trayectoria de 40 años pintando, y yo en 2 años conocí 10 países trabajando, ¿me explico? Y eso es gracias al reflote o a la creación de nuevos sistemas del arte, nuevos circuitos del arte, en lo que los conceptos, la crítica y los parámetros y los cánones, porque también hay cánones, para trabajar son otros. Entonces, si uno se sabe manejar en ese ámbito, hay posibilidades de surgir. No es que hay una cultura como si fuera una institución general única. ¿Me explico? A mí todavía no me dan lugar en el Carafa, pero estuve participando en una Bienal de Arte Público en Moscú. ¿Me explico? Estuve hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué sucede, de esta misma charla que estuve en Moscú, por qué sucede esto? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay rupturas y reflotes y nuevas, diferentes maneras de plantear las cosas, ¿no? En la street art, una de las patas que todavía no tiene resuelta es la parte conceptual. Es la parte conceptual, porque el producto que vende está relacionado a cuestiones de mercado, que tiene que ver con el like, que tiene que ver con la difusión. La cantidad de proyectos que yo he participado, porque le he pasado mi fanpage y tengo 20.000 seguidores, yo no les puedo contar la cantidad, porque el festival, ¿qué es lo que le sucede al festival? Piensa que yo tengo un canal de difusión que le voy a ayudar a su proyecto, más que la característica artística que yo puedo llegar a aportar. ¿Me explico? ¿Cuáles son los canales por el cual llego? Me interesan de una forma exacerbada, porque perfectamente puedo hacer un boludo y decir, bueno, está bien, voy, hago lo mío, pero me interesa muchísimo cuál es el plan retorcido por el cual pagan un pasaje de $3.500 para llegarme a pintar un muro en Rusia, ¿no? Porque después lo que sucede allá queda en responsabilidad mía, ¿no? Como que el vínculo que yo puedo generar con todo ese entorno y todas las circunstancias que me hacen estar ahí, es responsabilidad mía. Está en mí o no está en mí qué hacer con toda esa situación. Pero hay demasiados factores que hoy hay que analizar a la hora de participar en un proyecto. Pero por ejemplo, yo, por esta cuestión del éxito, es una herramienta que uso a mi favor. Muchísimo. Para mí, linkear a un organizador, un curador o un, no sé, un director de algo, de un museo, de un centro cultural, mis links, es una herramienta a favor, ¿no? Uno puede usarla o no puede usarla, y lo que pasa después es también responsabilidad, como vengo diciendo. Pero hoy en ciertos sistemas es así, como que hay otros canales hay muchos canales para hacer las cosas. ¿Se entiende eso? Sí, totalmente. ¿Cómo?
proceso cuando pasa Doña Rosa y me trae un vaso de agua o una coca, sino en el proceso de tratar de leer la ciudad, ¿no? Yo soy un fanático empedernido de ciudades, me encanta, soy una rata de cantarilla la ciudad es un motor y una voz impulsada mucho por el pueblo, ¿no? Entonces es una forma de nutrición, una forma de alimentación muy interesante. Cuando voy y siento qué es lo que pasa alrededor, me parece algo muy fuerte para mí, ¿no? ¿El momento de selección? Tal vez el momento previo, tal vez el momento previo. Y la idea es que surge a partir de eso. Totalmente. Antes no tenía no comprendía eso. Cuando empecé a entender lo mucho que quiero la ciudad en la que vivo, pero yo no la quiero porque lo quiero a los políticos, ¿no? Y tampoco la quiero por una cuestión terrenal. De hecho, yo soy militante de romper todas las fronteras posibles y soy antiglobalización a morir, aunque sea una víctima de la globalización. La quiero por lo que sucede, ¿no? ¿Cuáles son los agentes y los móviles que están en la ciudad en la que vivo? Mis compañeros, mis enemigos. Me parece que los microclimas que se plantean en Córdoba son una locura y soy militante de eso. Cuando empiezo a entender el valor constructivo que puede llegar a tener el arte, aunque sea a nivel de debate, y entender la ciudad como otra herramienta de mi obra, abro los ojos y empiezo a entender cuáles son todas las situaciones que vivo en cada lugar que voy a trabajar, ¿no? Y de hecho eso me parece muy interesante, de ir cada vez a más lugares y hacer como si fuera una suerte de acupuntura global, ¿no? En la que puedo tratar de entender, no digo que lo tenga totalmente diluido, tengo 26 años, soy muy pendejo, pero tratar de entender y entrar en diálogo con los recursos estéticos y técnicos que manejo, con no solamente la arquitectura, sino todo lo que rodea en cada ciudad. Yo me imagino después viendo el globo terráqueo, ver qué pasó en cada conversación, ¿no? Eso me parece como algo muy interesante. Me parece tan interesante que por eso llego al arte abstracto también, ¿no? Que el figurativismo tiene una carga de diálogo y mensaje que ya sería mucho. Por eso también llego a las formas básicas, como puede ser círculo, triángulo y cuadrado y sus derivados, y los colores primarios, ¿no? Yo tengo tanta necesidad de ir sacando información, porque hay tanta información que creo que un día voy a dejar de pintar, porque la ciudad sola habla. Entonces, ¿cuál es mi ingrediente para aportar ese diálogo? ¿Cuál es mi ingrediente